El Talón de Hierro. Bienvenidos. Hoy hablaremos de diversos intelectuales del nacionalismo en la Argentina y de cómo los hechos que desgarraron el siglo XX en el mundo y en nuestro país hicieron que esas tendencias fueran hacia izquierdas y derechas, sobre todo en la década del 60. Y para ello tenemos una invitada de lujo. Con nosotros, la doctora en Historia, Celina Fares. Bienvenida, Celina. ¿Cómo estás? Gracias, Lautaro. Muy bien. Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, estamos agradecidos con que estés acá. Venís de presentar tu libro, justamente, Derechas e Izquierdas Nacionalistas en los 60, un documento sumamente enriquecedor, interesante, y has estado presentándolo recientemente en Buenos Aires con el acompañamiento de José Zanca, ¿no? Un Exacto. Sí. especialista en el catolicismo. ¿Podrías empezar a introducirnos un poco en esto? Te cuento, sí, una experiencia muy linda porque, bueno, José Zanca, para los que no lo conocen, es uno de los referentes de la historia del catolicismo en la historiografía argentina. Acaba de publicar un libro sobre izquierdas católicas y, bueno, estaba bueno que usara el término izquierdas porque también es un aval, ¿no? Cuando la comunidad empieza a producir en el mismo sentido y nos encontramos, bueno, José hizo una lectura realmente que fue significativa para mí del libro en unas jornadas de cultura política y medios masivos que se realizó en la Universidad Nacional General Sarmiento y en la Universidad Arturo Jauretche, ¿no? Circulando por el conurbano. Ya el libro lo había presentado en otras universidades, en la Universidad del Sur, Bahía Blanca, en la Universidad de Tandil, donde presenté la tesis. Y bueno, por supuesto en esta universidad lo presentamos apenas salió publicado, organizó un acto muy lindo donde me presentaron Eugenia Molina y Fernando Quesada y Daniel Lebovich de Buenos Aires. Y bueno, la idea de estas presentaciones es circular un poco el libro para que los libros no queden en los anaqueles e ir contándole a la gente qué dicen estos textos, estas 400 páginas que son un compendio un poco grueso para leer, ¿no? Entonces, charlar sobre esto genera como un diálogo muy interesante. El diálogo que vos trazás, digamos, hay un hilo conductor en tu investigación, que es tratar de decir, bueno, yo voy a abordar diferentes ideas que se expresaron a través de periódicos, publicaciones, cátedras, pero mi intención no es hacer una historia de las ideas tradicional, sino una historia intelectual. Contanos un poco a qué te referís con eso y qué implica metodológicamente para el trabajo que vos has hecho. Bien, está muy buena la pregunta porque nos permite superar la historia pura de las ideas, que era la manera en que antes, bueno, se relataban los pensamientos de algunos sujetos, digamos, que habían trascendido por su prestigio, y en general uno estudiaba ideas fuera de su contexto. Pero en realidad las ideas son una producción viva que van transitando no solo entre los sujetos que las producen, sino también entre sus divulgadores, ¿no? Entonces, hacer la historia de aquellos que piensan la vida pública y política, los intelectuales, y ver cómo las usan en su contexto, para qué se usan determinadas ideas, les da otra carnadura a estas investigaciones. Entonces, bueno, hoy la historia intelectual ha adquirido primacía por sobre la historia de las ideas. Y esto nos permitió, o a mí me permitió, poder trabajar sobre un grupo de personas que no habían cobrado relevancia en el ámbito nacional, pero cuyo pensamiento sí marcó la cultura política mendocina, y esa cultura política está muy hilvanada con la historia nacional y también con la historia transnacional, porque refleja en parte historias latinoamericanas no contadas desde la metrópoli y vinculaciones sobre todo con centros de producción académica como pueden ser España, Francia o Estados Unidos, ¿no? Entonces, la historia intelectual permite a través de esas personas transitar distintos espacios y conectar lo local, lo nacional y lo internacional. Y ver cómo las ideas van construyendo modos de pensar que avalan o deslegitiman determinadas políticas. Antes de entrar en el contenido del libro,
quería preguntarte un poco por esta decisión, lo que te interpela a decir, voy a iniciar esta investigación, pero con una particularidad, ¿no? Que es eh, tener que encontrarte con documentos, testimonios de tu propio entorno, de lo local, ¿no? De lo que implican muchas veces estas ideas y las imbricaciones políticas que tuvieron en épocas muy complicadas y que han dejado un legado que todavía proyecta sus sombras, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de decidirte a decir, bueno, yo voy a abrir todo este trabajo de indagación histórica sobre, por llamarlo de alguna manera, tu propio Pago Chico, ¿no? Sí, gracias. Gracias por esa pregunta, porque escribir sobre la propia comunidad es un desafío muy fuerte. En general, uno prefiere investigar temas que no rozan ni tu propia vida ni la de los sujetos que te... pero en realidad, para mí era un desafío. La primera pregunta, mi pregunta fue, yo cuando decidí estudiar historia y entré a estudiar en la universidad, bueno, la historia que yo había escuchado contarse en mi hogar no tenía nada que ver con la historia que yo estudiaba en la Universidad Nacional de Cuyo. Y entonces la primera interrogación era, ¿por qué? ¿Por qué esas distintas tradiciones historiográficas, ¿no? Y empecé a hacer historiografía con Fernando Devoto, que es un referente internacional sobre el tema, y recuerdo que, bueno, la pregunta que él lanzó fue decirme, bueno, indaga por qué en la Universidad Nacional de Cuyo, en Filosofía y Letras, sigue primando el ancien régime, el antiguo régimen. O sea, una facultad que en plena democracia no había entrado todavía en la modernidad. Y bueno, esa pregunta era tremendamente grande. Empecé a estudiar nacionalismo, me metí a estudiar los 2 tomos de Zuleta Álvarez, pero la verdad que yo no podía hablar de nacionalismo en el posperonismo en Mendoza, porque todavía no se había escrito nada de nacionalismo después del peronismo. Los estudios sobre nacionalismo generalmente abordan los años 30 y 40, el primer golpe, la vinculación con el fascismo, las características del nacionalismo elitista, aristocrático de derecha de los 30 y después su giro hacia lo popular con Forja y finalmente su entronque con el peronismo. Pero ahí se terminaba el tema del nacionalismo. Sí. Abordar el nacionalismo después del 55 era un tema que no se había hecho en la historiografía nacional. Entonces yo demoré ese ingreso en la comunidad y me puse a estudiar, gracias al acceso que me dieron algunos archivos, 3 partidos minúsculos nacionalistas que se crean en la Revolución Libertadora. Unión Federal, Azul y Blanco y Unión Republicana. Entonces mi primer librito fue sobre esos partidos políticos. Una vez que pude comprobar que el nacionalismo siguió existiendo y no se fusionó con el peronismo, me animé a meterme con el caso de Mendoza, ¿no? Y lo abordé también desde un criterio fenomenológico. Estaban por celebrarse los 200 años de la emancipación y dije, bueno, voy a mirar en los diarios locales cómo se celebraron los 150 años de la Revolución de Mayo. Eso fue en 1960. Entonces, como punta de iceberg, pude observar los historiadores que escribían y cómo escribían sobre la revolución. Y eso me dio la pista para entender la vinculación que existía entre la comunidad de historiadores locales y la comunidad de historiadores franquistas que escribían en Sevilla, uno de los centros de producción hispanoamericana, y en Madrid. Y ese fue, digamos, la clave que me permitió después abrir todo un abanico de temas y problemas vinculados a los nacionalismos y a los hispanismos en la Universidad Nacional de Cuyo. Me gustaría volver a este punto tan llamativo a priori, ¿no? Que es por qué se va a vincular la palabra nacionalismo con hispanismo, ¿no? Que desde una visión más ingenua, a lo mejor uno pensaría que son ideologías contrapuestas, ¿no? Pero antes quería preguntarte un poco por la estructura general de tu investigación, porque de alguna forma vos estás planteando en el libro cómo se presentó este debate en la universidad propiamente dicho, pero también, recién hablaste de partidos, ¿no? Pero en el libro abordás también el tema del rol de la prensa. Exacto. Es decir, hay diversos terrenos, digamos, en donde actuaban estas corrientes del nacionalismo en esas décadas. Sí, fue inspirador también para mí
en realidad iba coincidiendo lo que yo estaba o venía investigando con lo que leía, un libro de un francés, François Sirinelli, que hizo la historia de las derechas en Francia y una historia cultural de las derechas propone estudiar estos tres canales: partidos políticos, universidad y prensa, ¿no? Partidos políticos implica la acción de reunir gente, universidad cultivar, enseñar y prensa propagar, ¿no? Estas tres acciones son tres acciones que son una constante en el ejercicio de la práctica de las derechas, ¿no? Entonces, bueno, como ya los partidos políticos los había abordado a nivel nacional y sobre partidos políticos en Mendoza tenía muy poca documentación, inicié el trabajo de indagación sobre la universidad, ¿no? Justamente desde las miradas historiográficas para después abordar temas filosóficos y cruzarme a ver cómo los estudios en ciencia política y en sociología también tuvieron influencia de estas tradiciones hispanistas, ¿no? Y en ese sentido retomo la primera pregunta que me haces: ¿cómo puede ser que el hispanismo, que puede ser una cosmovisión transnacional que busca agregar una cultura hispana que habla el castellano, que promueve la religión católica, que entiende a España con una misión providencial en la historia universal, que es la misión de llevar el catolicismo al mundo, y que revive su pasado con una épica muy asentada en los valores de la monarquía, la tradición, la heroicidad, el genio de esa España de los siglos XV y XVI, es una construcción, una especie de matriz cultural que busca agregar a todos los países de habla hispana, ¿no? Entonces, hay un proyecto transnacional dentro del hispanismo que los nacionalistas incorporan. ¿Por qué lo incorporan? Porque la tradición liberal había denostado la experiencia española, los 300 años de colonia, para construir el Estado moderno, ¿no? Y entonces, como reacción frente a esa tradición liberal, los nacionalistas recuperan la identidad nacional en función de estos parámetros, ¿no? La lengua, la religión y, de alguna manera, un proyecto común vinculado a valores tradicionales, a valores del antiguo régimen. Entonces, el nacionalismo argentino es hispanista, ¿no? Pero no solo el nacionalismo es hispanista. También hay conservadores que no son nacionalistas, que son hispanistas, ¿no? Y también hay católicos que no son tan nacionalistas, pero que son hispanistas. Y hay liberales también hispanistas, ¿no? Como por ejemplo, el fundador de la Universidad Nacional de Cuyo, Correa. O sea, mi primer sorpresa es cuando encuentro en los 60 una ponencia de Edmundo Correas reivindicando todos los valores del hispanismo, siendo que Correas era, bueno, una persona perteneciente al Partido Demócrata, que había sido muy crítico de las izquierdas y que había admirado mucho a Sarmiento, pero que incorporaba en su discurso más liberal esa, digamos, reivindicación de los valores de españoles, de España. Entonces, bueno, el hispanismo viene a ser una especie de matriz aglutinadora de distintas tradiciones, conservadoras, más cercanas al liberalismo, nacionalistas propiamente dichas, de derechas reaccionarias, pero también peronistas, ¿no? Porque el peronismo estuvo cerca de España. No nos olvidemos que, además, Perón fue uno de los pocos, durante su gobierno, países que se acercó a Franco en el momento que Franco estaba bloqueado en la posguerra y envió alimentos a una España que estaba bastante desahuciada, y generando de alguna manera esa articulación que para Perón era más pragmática que ideológica, pero que en definitiva siguió estrechando lazos y vinculaciones transnacionales entre Argentina y España, ¿no? Antes de profundizar un poco más en estos vínculos con España y en particular con la España franquista y estos intelectuales, me gustaría, si podés, desarrollar un poco más esta idea, digamos, esta relación entre catolicismo e hispanismo para las ideologías conservadoras, digamos. Cómo en su relato histórico vos hablaste de cómo miraban la historia, cómo miraban el origen de la nacionalidad. También había de allí una impugnación al liberalismo y hasta a la propia Revolución de Mayo, ¿no?
Cuando vos decís, ellos pugnaban por volver al anciano régimen, digamos, ahí, digamos, ellos van por una batalla contra todo lo que venga de la Revolución Francesa en adelante, sí. incluso la Reforma Protestante. ¿Cómo lograban hilvanar el discurso? Es lo que me interesa para lograr aglutinar todos estos sectores que vos tuviste. Bien. Es difícil de entender y explicar esto en forma sencilla, ¿no? Pero es como que son varias caras de la derecha. Hay una derecha liberal y conservadora que adhiere a la idea de revolución, ¿no? Entiende que la revolución es un corte y ese corte incluye las ideas de la modernidad y del racionalismo ilustrado, ¿no? Pero hay otros sectores que ven ese proceso como un proceso, digamos, de tránsito que en realidad busca recuperar los orígenes, los componentes de una sociedad orgánica, tradicionalista, con ideologías vinculadas a la escolástica y al catolicismo, y que entiende el proceso de modernización como un proceso que se tiene que hacer desde la España misma y no a través de las ideas de la Ilustración francesa o inglesa, ¿no? Entonces, ese tradicionalismo, por ejemplo, que yo lo estudié cuando era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, entendía a la Revolución de Mayo como un momento de fidelidad a Fernando VII. Ciertamente se juró a fidelidad a Fernando VII, que estaba preso en manos de Napoleón, pero era una fidelidad pragmática que tenía que ver con el contexto internacional y no una vocación por continuar con el antiguo régimen. Sin embargo, hay lecturas que enfatizan la continuidad entre el antiguo régimen y la modernidad y buscan eliminar los componentes racionalistas, modernos, ilustrados, que dan cuenta de un mundo secular, ajeno al catolicismo y a la explicación religiosa del mundo, ¿no? Esta sería un poco, entonces, los antimodernos, los reaccionarios, quieren volver al sistema de monarquía, sociedad orgánica y fundamentos metafísicos y religiosos para la explicación del mundo, ¿no? Dentro de las derechas están estos reaccionarios, pero también hay derechas liberales que aceptan pactar con el mundo moderno y entender a la política como un contrato social, ¿no? En una primera etapa, digamos, los mayores exponentes de esto en nuestra universidad, digamos, la Universidad de Cuyo, van a ser emigrantes que vienen directamente, ¿no?, de la España franquista. Bueno, claro, en testimonios, en algunas entrevistas, algunos de ellos me decían, siempre los más extremistas o reaccionarios vinieron de fuera. En Mendoza somos más conservadores, ¿no? Pero es cierto que con la intervención del 43, la primera intervención que sufre la universidad, si bien el rector es mendocino, llegan dos personajes a Filosofía y Letras, uno un sacerdote, Juan Ramón Cepich, y otro Guido Suárez Ramos, que son los dos, digamos, que forman en filosofía este pensamiento escolástico y católico, ¿no? Y forman grupos de larga continuidad. Cepich era más simpatizante o más cercano al peronismo, Guido Suárez Ramos va a ser un furioso antiperonista, que va a estar en la Revolución del 55 y a pesar de ello va a ser expulsado de la Uncuyo por una intervención que sufre la Uncuyo por parte del gobierno de Aramburu, que lo ve extremadamente radicalizado a Guido Suárez Ramos. Pero ellos forman gente y dejan filósofos, historiadores, literatos, muy vinculados a esa concepción filosófica. Una segunda, digamos, una segunda llegada de gente de España van a ser los pedagogos católicos, en torno al famoso Congreso del 49 que se hace en Mendoza, que Perón, digamos, habilita porque era una universidad amiga. El peronismo no fue muy aceptado en otras universidades del país, y acá justamente se hace un encuentro internacional donde viene gente como Gadamer, es decir, no solo venían filósofos de derecha, tradicionalistas o franquistas, sino también vinieron existencialistas que propusieron intensos debates. Pero la gente que contrató la Facultad de Filosofía y Letras van a ser filósofos vinculados a la pedagogía. Y ellos van a quedarse después enseñando,
y formando también grupos que después van a ir a estudiar a España, ¿no? Entre ellos, uno de los que va a ir a estudiar con Millán Puelles va a ser Enrique Dussel, ¿no? Que entonces era estudiante de filosofía, católico también, y cuya deriva no va a ir hacia la izquierda tradicionalista, sino va a ir hacia un catolicismo progresista y de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, la idea es mostrar cómo en una cosmovisión católica y nacionalista se formaron sectores que derivarían hacia derechas extremas, pero otros que se acercarían a una visión más tercermundista, ¿no? Antes de entrar en ese segundo sector que gira hacia la izquierda en esa época, te quería preguntar por otro sector también de migrantes que llega por esos años, que van a ser los que venían escapando de la Francia, ¿no? Del régimen de Vichy, que habían sido colaboracionistas, ¿no? Exacto. de la ocupación alemana, y que también van a tener un rol protagónico en la universidad, pero después en el curso político, ¿no? Del nacionalismo en la Argentina. Sí, hay dos figuras que destacan en filosofía y letras y en ciencias políticas, que en realidad habían sido colaboracionistas del régimen de Vichy y que vienen después de la guerra. Ahí hay que estudiar cómo conseguían los pasaportes e ingresaban. Bueno, hay un famoso informe que se hizo en la época del menemismo donde colaboró Christian Bruckrucker, que acaba de fallecer hace unos días y que, bueno, está bueno hacerle un homenaje a un historiador mendocino que trabajó estos temas, aunque Cristian les quitaba peso a estos personajes. Y yo creo que tuvieron más peso de lo que se dice, porque tanto Alberto Falcionelli como Jaime María de Mayeux fueron el primero muy antiperonista y el segundo peronista, formadores también de estudiantes y después de líderes políticos y militantes y dirigentes políticos mendocinos, ¿no? Ambos profundamente anticomunistas, ambos profundamente reaccionarios y ambos, según el decir de sus discípulos, de una inteligencia por fuera de lo común, ¿no? Entonces, de alguna manera traían ese prestigio de la cultura política francesa y formaron a mucha gente, ¿no? Falcionelli incluso, bueno, tuvo vinculaciones con también algunos servicios de inteligencia franceses que llegaron a Argentina avanzados los años 50 a formar gente en lo que se llama guerra contra insurgencia, que tiene que ver con la lucha que llevó a cabo Francia en Argelia y la aceptación de prácticas de tortura que eran absolutamente ilegales, pero que, bueno, Francia practicó en una colonia y enseñó a los militares argentinos a practicarla con sus propios conciudadanos, ¿no? Esto también está testimoniado por Monique Robin y bueno, forma parte de la trágica historia argentina. En cambio, Jaime María de Mayeux, que fue expulsado de la UNCUYO en el 55 por peronista, va a ser receptado en una revista Dinámica Social en Buenos Aires y va a formar cuadros dentro de una agrupación tacuara, que empezó siendo una agrupación nacionalista de derecha y que después va a girar a la izquierda, ¿no? Es que Mayeux tenía una propuesta de Estado comunitario, organicista, que a algunos les asemejaba al comunismo, pero en realidad era profundamente anticomunista, ¿no? Pero centraba el rol del Estado en un rol muy interventor de la economía, con una propuesta, digamos, de organización más fascista que comunista, ¿no? Esos dos personajes, bueno, yo creo que la Universidad Nacional de Cuyo debe indagar acerca de otros personajes porque no fueron los únicos que llegaron como prófugos o exiliados de la posguerra europea, ¿no? Y que tenemos historias para contar en ese sentido. Yendo a la prensa, Sí. es donde también se van a poder seguir cómo todos los acontecimientos, así como vos contabas recién el peronismo, cómo los dividía, incluso estos propios intelectuales que venían de una matriz común, llegaban acá y frente a los fenómenos como el peronismo, la Revolución Libertadora, Lonardi o Aramburu se iban dividiendo o confluyendo eventualmente. También ocurría lo mismo frente a cómo iba cambiando y modelándose el mundo, ¿no? Y eso vos lo has trabajado particularmente a través de recuperar la experiencia de Diario
Tiempo de Cuyo, ¿no? Sí. ¿Podrías contarnos ahí primero cómo lo conociste personalmente, esa experiencia, y después cómo lo has desarrollado como objeto de investigación? Bien. Bueno, abordar el tiempo de Cuyo fue todo un desafío porque tuvo que ver un poco con mi director, ¿no? Que me dijo, no te quedes solo haciendo historia de la universidad, porque para hablar de cultura política no puedes solamente hablar de la universidad, ¿no? Y bueno, le conté la experiencia del Tiempo de Cuyo, que es un diario formado por un grupo de nacionalistas, entre ellos estaba Raimundo Fares, mi padre, que había tenido vinculaciones sobre todo con los hermanos Irasusta mientras fue estudiante en Buenos Aires y profesaba un nacionalismo católico vinculado a la derecha, muy antiperonista. Salvador Montalto, su socio, que era un abogado también formado en Córdoba y cercano al nacionalismo de Forja, un nacionalismo popular, y Jorge Laum, que era un abogado que había trabajado con los sindicatos peronistas acá en Mendoza, ¿no? Ellos tres fueron los socios fundadores, pero un grupo de empresarios, abogados, intelectuales, constituyó una especie de... Ellos lo llamaban una especie de empresa quijotesca, porque querían competir con los Andes y hacer una prensa de masas, un diario que saliera todos los días, que compitiera comercialmente con los Andes, pero que tuviera una impronta política independiente vinculada a sus idearios nacionalistas, ¿no? Esto no es común porque en aquella época había muchos diarios nacionalistas en Buenos Aires, pero eran publicaciones semanales o quincenales. De hecho, el diario más importante, Azul y Blanco, de Sánchez Orondo, salía cada 15 días, ¿no? Entonces, la empresa de tener un diario nacionalista que saliera todos los días y compitiera comercialmente, bueno, al principio suscitó muchas adhesiones y tuvieron la posibilidad de comprar la imprenta del Partido Socialista, que había sido quemada en las confrontaciones entre peronismo y antiperonismo, y llegaron en un momento a poder estar a la par del diario Los Andes, ¿no? Pero con una mirada muy diferente porque ellos recibían información de agencias que no eran norteamericanas. Los Andes tenía el monopolio de las agencias norteamericanas y ellos recibían de Francia. De Francia y de... Francia fue una puerta abierta al tercer mundo. También recibían de TASS, que era una empresa rusa, ¿no? Entonces, la posibilidad de acceder a otras agencias de información empezó a mostrar cómo ese diario que se crea en el 56, que es fuertemente nacionalista, católico y antiperonista, al calor de la Guerra Fría, como nos gusta llamarlo, ¿no? En esa Europa muy agitada, en un momento en que se está disputando en Europa cómo va a ser la convivencia entre una izquierda que se está abriendo, porque ya ha muerto Stalin, está Khrushchev y quiere mostrarse con una cara más pacifista frente al mundo, cómo se van a definir las nuevas izquierdas en Europa, y frente a los conflictos europeos y mundiales, el diario va tomando un giro muy interesante, ¿no? Porque tiene un espacio dedicado al ámbito internacional, desde el cual empiezan a hacer una lectura de lo nacional y local en otra clave. Ya no va a ser una clave anticomunista, sino una clave tercerista, ¿no? Incorporando los países del tercer mundo, y ya no va a ser tan duramente antiperonista, sino que se va a acercar a los sectores populares, a los sindicatos y a las luchas sociales que está dando el peronismo en torno o en confrontación con los gobiernos herederos de la Libertadora, ¿no? Sí, ahí has contado, es muy interesante en el libro, por ejemplo, la experiencia de la crisis que se va a generar dentro del gobierno de Frondizi con los contratos petroleros y la huelga que llevaron adelante en Mendoza los obreros del SUPE, del sindicato Exacto. petrolero, con el apoyo de la izquierda, de los sectores peronistas. ¿Cómo eso impacta? Vos hablas de una empatía también con ese, Sí, con ese sector y una que, digo, va también a ayudar a cambiar las formas de pensar, ¿no? Exacto. Bueno, el diario hace una campaña muy fuerte contra los contratos petroleros. De hecho, Raimundo Fares lo relata en su libro Arroz con Pollo y cuenta incluso cómo habían querido ser comprados con la pauta oficial y cómo después de esa campaña se quedan sin la pauta oficial y ese va a ser el fin del diario, ¿no?
Pero en el medio de la campaña, bueno, es muy interesante ver los debates en la legislatura, los personajes de la vida política, la vinculación con los sindicatos, cómo viene Silenci Estaña a Mendoza, porque es la primera huelga nacional que se hace no por un motivo, digamos, sectorial, de sueldo, sino por defensa del petróleo nacional, ¿no? Entonces Mendoza abre y esa huelga después se nacionaliza, ¿no? Y bueno, después van a venir represiones importantes, sobre todo con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, lo que fue la aplicación del plan Conintes, es decir, mostrando que esa expectativa que había generado el gobierno de Frondizi está en el diario y hay fotos, y el diario lo apoyaba a Frondizi, pero bueno, fue el momento de desilusión de los sectores medios y nacionalistas de que Frondizi pudiera llevar a cabo un proyecto nacional e integrador del peronismo y el antiperonismo, ¿no? Entonces, muchos intelectuales marcan que ese es el momento de quiebre de la expectativa de la posibilidad de generar otra Argentina, ¿no? Y el fracaso o la caída de Frondizi lo va a demostrar. A partir de la caída de Frondizi, bueno, tanto el gobierno de Guido como el de Ilia no pueden sostener una viabilidad, y el diario que iba reflejando esos momentos tampoco va a poder sostenerse económicamente y bueno, va a tener un final, digamos, de 5 años bastante lento, pero de alguna manera es interesante porque el diario refleja el momento del giro. Ese giro se da en Europa, aparece la nueva izquierda crítica a las directivas del comunismo internacional, y en la Argentina también aparece una nueva izquierda crítica de los viejos partidos, Partido Comunista y Partido Socialista, que habían estado en la Libertadora, y una nueva izquierda que empieza a captar sectores del catolicismo, sectores del nacionalismo, sectores desengañados del comunismo y del socialismo, y empieza a conformarse este conglomerado de nuevas izquierdas, por supuesto reivindicando el proyecto del peronismo, ¿no? Hacen una nueva lectura del peronismo, es lo que Plotkin llama la reinvención del peronismo. Entender que el peronismo, si bien no había sido de izquierda, podría llegar a serlo, ¿no? ¿Qué rol tienen eso los hechos de la Revolución Cubana y posteriormente, bueno, el decurso que toma la Revolución China con el enfrentamiento con la URSS? ¿Cómo ves en el diario el impacto que tiene, en el diario me refiero a Tiempo de Cuyo, Sí, el diario cómo cómo los va influenciando también políticamente esos procesos? Bueno, el diario pretende salirse del esquema bipolar, ¿no? Entonces, cada experiencia que ocurre, primero la de Nasser en Egipto, Claro, el canal de Suez. el canal de Suez y la conformación de los países no alineados, bueno, es una gran expectativa, la posibilidad de formar un tercer bloque que no estuviera alineado en el este y en el oeste, ¿no? Y después la Revolución Cubana es mirada con mucha simpatía inicialmente, porque se ve como una revolución nacionalista. Y lo que estaba buscando este diario eran experiencias en el mundo que dieran cuenta de esa posibilidad de la famosa tercera vía, ¿no? Lo que pasa es que Cuba después se alinea con la Unión Soviética y deja de ser una expectativa para este sector, ¿no? Va a ser expectativa para las izquierdas. Y en ese sentido, bueno, Raimundo Fares recibe una invitación para visitar China. Era una época en que China no tenía relaciones diplomáticas con el mundo y donde Mao Zedong instala lo que se llama la diplomacia cultural. Invitar a viajeros, no solo vinculados a las izquierdas, sino referentes sociales de distintos ámbitos, a que conozcan lo que estaba sucediendo allá. Por supuesto, van a mirar una parte, en ese momento China estaba pasando por una gran hambruna, pero la experiencia china, por lo menos a Raimundo Fares, le provoca la necesidad de escribir otro libro que lo va a titular Un inmenso convento sin Dios. De eso ya casi no hablo en este libro, hablaré después, pero para un sector del nacionalismo se ve en la experiencia china una reivindicación de la identidad china, sobre todo a partir del 62, cuando China rompe con la Unión Soviética, ¿no? Entonces, entienden que el marxismo puede llegar a ser instrumental al nacionalismo, algo que a la izquierda le cuesta mucho ver.
¿no? Porque uno cuando habla de izquierda piensa que solamente izquierda es la izquierda marxista o la izquierda socialista. Y bueno, el nacionalismo de izquierda entiende que puede subordinar a esas izquierdas que no son nacionales en función de un proyecto nacionalista, ¿no? Yo creo que hay más casos como este, que no es un caso atípico, como suele verse, y varios estudios sobre maoísmo están dando cuenta de esto que se llama maoísmo cultural. Gente que no estaba dispuesta a hacer una lucha, digamos, a través de la violencia, pero sí a dejarse permear por experiencias que podían ofrecer ejemplos para mirar, ¿no? De, bueno, estas aristas tan interesantes y de extremos, ¿no? Porque hemos pasado de hablar desde la China comunista a Sí. el batallón Carlomagno que defendía a Hitler, formado por los franceses. Entre tantos extremos, digamos, ¿qué valor le ves hoy, más allá de lo documental y de la Sí. recuperación que es tan necesaria como memoria, ¿no? Sin lugar a dudas? Pero ¿qué cosas a vos te resuenan también de todo este trabajo, de haberte metido tan profundamente en esos debates, cuando ves la situación del presente en el mundo, ¿no? Cuando ves en la situación actual, ¿qué cosas decís? No, mirá, tiene valor saber estas experiencias que hubieron antes en la historia para Sí, entender lo que está pasando. hay debates muy intensos entre los especialistas en derechas acerca de cuánto hay de nuevo y cuánto hay de viejo en las derechas actuales, ¿no? Entonces hay discusión si, bueno, si las nuevas derechas se pueden llamar neofascistas, Ujú. si son o no son fascistas. Eh, Así como las izquierdas son variopintas, las derechas son muy variopintas. Claro. Son muy diferentes las derechas europeas a las nuestras. Las derechas europeas actualmente son nacionalistas, son anti-globalización y son racistas, ¿no? O sea, son xenófobas, entonces buscan defender los estados nacionales. En ese sentido, son nacionalistas, ¿no? Las europeas. Pero en el caso de las derechas latinoamericanas, el caso de Bolsonaro, de Milei, son derechas globalizantes, liberales, no nacionalistas, ¿no? Sin embargo, se asocian con las derechas conservadoras que van contra lo que llaman la cultura woke o el progresismo o la expansión de derechos o la intervención del Estado en materia social. Y entonces, en ese sentido, siempre hay una alianza entre las derechas, aunque ideológicamente sean incompatibles, a la hora de posicionarse políticamente se agregan, ¿no? Cosa que le cuesta más hacer a la izquierda, que es más dogmática desde el punto de vista teórico. Entonces Milei, que puede ser una persona liberal, libertaria, puede ir con una compañera de fórmula que es conservadora, nacionalista y tradicionalista, ¿no? Son paradigmas teóricos muy diferentes, pero a la hora de gestionar se asocian. Y eso es igual que en los 60. O sea, en este libro vas a encontrar a los nacionalistas tradicionalistas católicos que pueden juntarse con fascistas que no son católicos, ¿no? Y con reaccionarios de derecha, como los morracianos, que usan al catolicismo como una herramienta de disciplinamiento, pero que no son creyentes, ¿no? Entonces, las derechas saben aglutinarse en función de un proyecto político y eso está claro hoy. Hoy hay una internacional de derecha que te junta a Trump y a los presidentes o a la presidenta de Italia, de Hungría o a los mismos grupos españoles y a los libertarios latinoamericanos, ¿no? Ideológicamente hay muchas inconsistencias, pero políticamente esa red les está funcionando. El pragmatismo es uno de los caracteres de esa derecha, ¿no? En términos políticos. Bueno, Celina, queríamos agradecerte, la verdad, por la exposición, también por la investigación que has hecho en el libro. Lo voy a volver a mostrar para recomendárselos, especialmente traten de conseguirlo. Se llama Derechas e Izquierdas Nacionalistas en los 60, Universidad y Prensa Local en la Encrucijada Nacional e Internacional, editado por Prometeo. Y nosotros queríamos hacerte un presente de parte de las ediciones del Pensamiento Socialista, un libro que se publicó a propósito de los 40 años del Mayo francés y se llama Cuando obreros y estudiantes desafiaron al poder.
Ah, qué lindo. nuestra Me encanta el 60, forma de de los 60. agradecerte. Exactamente. Hermoso, hermoso. Hay mucho para dialogar entre los 60 franceses y los nuestros. Nuestros años 60 tienen muchas caras, pero siempre conversan con Francia. Gracias Sí. por esto, me encanta. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.